Don Héctor Arce, le saluda Rubén Atahuichi desde La Razón Radio. Buen día. Rubén, un placer saludarlo a usted y a todos los compañeros. Evidentemente, el día de ayer yo creo que ha sido un día verdaderamente histórico. Hemos conocido un informe dentro del Grupo Internacional de Expertos Independientes, un informe que, reviste características históricas porque es la tercera vez que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realiza un trabajo de esta naturaleza. El primero fue en Ayotzinapa, el año 2014, el segundo fue en Nicaragua y el tercero sería el GIEI Bolivia. Si bien se han realizado dos anteriores, no tienen las características de gran amplitud, robustez y solvencia que tiene el informe del GIEI Bolivia. Este informe de casi 800 páginas responde a un trabajo de varios meses de expertos independientes de un altísimo nivel y un gran prestigio internacional que han trabajado además con un gran grupo de investigadores también internacionales y que han llevado adelante una investigación verdaderamente inédita en el país y verdaderamente verídica, trascendental e importante, y han llegado a conclusiones realmente valederas y reveladoras de qué es lo que ha pasado en nuestro país. Este informe contiene además una serie de conclusiones y recomendaciones, las cuales, como conocemos, han sido íntegramente aceptadas por el presidente Luis Arce Catacora, quien el día de ayer incluso ya ha cumplido una recomendación que era vinculante a él en el sentido de abrogar un decreto de amnistía. Yo creo que con esta determinación, con esta acción del presidente Arce, el presidente Arce se está mostrando como el presidente de los derechos humanos. Yo creo que la historia recordará al presidente Luis Alberto Arce como el presidente de los derechos humanos en Bolivia. En Bolivia, Rubén, hemos tenido siempre la tendencia, hemos tenido siempre una inclinación a permitir la impunidad. Han habido muchísimos casos de violaciones de derechos humanos en el siglo antepasado, en el siglo pasado y en este siglo, y había que ponerle un alto. Y yo celebro y saludo y valoro inmensamente la posición de nuestro presidente el día de ayer de comprometerse con la protección, la defensa de los derechos humanos y comprometerse con la memoria, la verdad y la justicia, esa frase que acuñáramos en un artículo que publicáramos en enero de este año, en un periódico de la Ciudad de La Paz, que creo que rescata de alguna manera, estos tres términos rescatan lo que el pueblo boliviano quiere, lo que la sociedad boliviana, lo que la nación boliviana en definitiva requiere y necesita. En ese sentido, lo primero que hay que destacar, Rubén, es el hecho de que si bien el GIEI Bolivia no ha hecho un análisis ni una valoración, ni era su tarea valorar los contextos sociales y políticos que han generado la violación de los derechos humanos, vale decir el golpe de Estado, el supuesto inexistente fraude electoral, sí ha hecho una serie de análisis sobre la coyuntura. El capítulo segundo de los 8 artículos que tiene este informe, el capítulo segundo establece con claridad meridiana una serie de situaciones que son absolutamente reveladoras y, como decía ayer el presidente Arce, cierran de alguna manera el debate en nuestro país. Vamos a leer algo que está en la página 31 de la versión del informe que yo tengo, y dice lo siguiente textualmente: para elegir al presidente del Senado, paso previo, dice, para la designación de un presidente provisorio de Bolivia, se debe contar con el quórum de la mitad más uno de los 36 senadores, es decir, 19 legisladores de acuerdo a su reglamento interno. Según el reglamento interno de la Cámara de Senadores, para elegir al presidente del Senado se debe contar con el quórum de la mitad más uno de los senadores, es decir, 19 legisladores. No lo digo yo, lo dice el GIEI Bolivia. En reunión del Senado, sigo leyendo, abro comillas, en reunión del Senado, sin el quórum provisto en el reglamento, Yanine Áñez Chávez se proclamó como presidenta de la Cámara de Senadores en sucesión por vacancia de los cargos de presidente y primer vicepresidente. Luego también, sin el quórum requerido, en el recinto de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Áñez se declaró presidenta interina del Estado Plurinacional de Bolivia. Se proclamó y se declaró. Nadie le invistió, reconoce el GIEI Bolivia, no estoy, he leído frases textuales, no son mis conclusiones, no son las conclusiones de un fiscal boliviano, son las conclusiones a las que ha llegado el Grupo Internacional de Expertos Independientes. Pero va más allá. En la página siguiente, el informe narra lo siguiente: ese mismo día de noviembre, se refiere obviamente al 12 de noviembre del año 2019, Yanine Áñez ingresó a Palacio Quemado y el jefe de la Casa Militar le puso la banda presidencial y le entregó el bastón de mando. A lo que nosotros hemos sostenido hasta el cansancio,
en sentido de que ha sido un oficial de las Fuerzas Armadas el que le ha impuesto los símbolos patrios, una bandera, una banda sin la huipala, y la huipala había sido proscrita, como lo dice inmediatamente después el GEI, y sin que la expresidenta de facto haya jurado ante absolutamente nadie. Como lo hizo incluso Luis García Meza, jura en el golpe de 17 de julio de 1980 en Estado Mayor. Alberto Natusch Busch jura a la presidencia en el golpe de noviembre del año 79. Yanine Áñez, una presidenta también golpista, que no estaba en la línea de sucesión constitucional, finalmente no prestó juramento, y esto no lo decimos nosotros, reitero una vez más, lo dice el GEI Bolivia. Pero lo más importante es lo que sigue. Los primeros mensajes de celebración de este acontecimiento tuvieron un alto contenido religioso y antiindigenista, acompañado de diversos actos de desprecio y repudio hacia la identidad indígena, representada en esos momentos por la huipala, lo que indignó a las personas que se autodefinen como población indígena, originaria, campesina y comunitaria. Además, altos dirigentes de la nueva administración, se refiere a Luis Fernando Camacho particularmente, se pronunciaron prometiendo el escarmiento y la cacería de los ahora opositores. Hay que revisar el tuit del señor Camacho de la noche del 12 de noviembre, del 13. Él mismo se rogaba ser gobierno y él mismo se rogaba, por supuesto, empezar estas persecuciones. Yo le corto ahí, don Héctor. Adelante. Más bien creo que alude a Arturo Murillo, porque Arturo Murillo, antes de posesionarse ministro, el 13 de noviembre, dice que vamos a salir de cacería, y cuando se posesionó dijo ya, vamos a salir de cacería, que corran, que huyan los masistas, especialmente Juan Ramón Quintana. Eso dijo Arturo Murillo, tanto en la mañana como en la noche del 13 de noviembre, cuando Áñez juramenta a su gabinete. Ahí hubieron varias declaraciones y el GIE habla de declaraciones en general, pero hay una declaración del señor Camacho que yo la traigo a colación porque ayer fue el que justamente se quejó de detenciones indebidas, hizo una serie de alocuciones cuando él está identificado en este informe por sus dichos, al igual que, bueno, este señor bueno, traspasando creo los límites de la psicopatía, lo teníamos como ministro de gobierno, esta persona que ahora está presa por graves hechos de corrupción en los Estados Unidos. Pero veamos esta frase del informe que es clave, que viene inmediatamente después de la frase que he leído. Dice, una de las primeras acciones implementadas en el gobierno de Yanine Áñez fue la promulgación del Decreto Supremo 4078 sobre la actuación de las Fuerzas Armadas el 14 de noviembre del año 2019. El artículo 3 del Decreto Supremo establece la exención de responsabilidad penal para las Fuerzas Armadas. Ustedes saben muy bien, este decreto que se dicta el 14 de noviembre, un decreto prácticamente que da vía libre al uso letal de las Fuerzas Armadas, tiene obviamente sus consecuencias el 15 de noviembre en la masacre de Sacaba y el 19 de noviembre en la masacre de Sencata. Es en estas dos masacres, Rubén, en las que el informe prácticamente se concentra y se desarrolla ampliamente. Es en estos dos hechos gravísimos donde se establece una serie de circunstancias. Las más importantes son que las excusas burdas, ofensivas a la memoria de las víctimas, ofensivas a la dignidad de nuestros pueblos indígenas, de nuestros hermanos salteños, de nuestros hermanos productores de la hoja de coca del trópico de Cochabamba, se dijeron. Se dijo que en Sacaba nos habíamos matado entre nosotros los bolivianos, y eso el GIEI lo ha establecido como absolutamente falso, imposible, inexistente. Se dijo que en el Alto los hermanos salteños habían hecho movilizaciones para hacer volar la planta, pues el informe del GIEI termina con una conclusión absolutamente concreta al respecto, manifestando la imposibilidad absoluta de esa situación y manifestando que nunca hubo ninguna de esas intenciones. Y el informe va más allá. El informe establece que las represiones en Sacaba y en Sencata fueron absolutamente innecesarias, que habían procesos de negociación pacífica que fueron interrumpidos por una acción de provocación, incluso utilizando aviones caza de la Fuerza Aérea Boliviana. Lo dice textualmente el informe. Así es. Y lo más grave de todo, lo que sí vale la pena darle todo el énfasis necesario, es que el GEI Bolivia califica los hechos de Sacaba y Sencata como ejecuciones sumarias extrajudiciales. Esta categorización, Rubén, dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es muy grave. Estamos hablando de un crimen de lesa humanidad que implica el quitar la vida a una persona cuando está huyendo, cuando está absolutamente indefensa, cuando está totalmente desprotegida. El GIEI establece que, por ejemplo, de los 10 muertos que hubieron en Sacaba, 7 tienen orificio de ingreso y de salida de bala. Eso significa que se han utilizado armas de alta velocidad, de grueso calibre, que solamente manejan las Fuerzas Armadas.
Las balas han ingresado muchas veces por la nuca o han ingresado por la espalda. Se presume, dice el GI, con las pruebas que se tiene, que personas que estaban huyendo han sido deliberadamente asesinadas para causar un escarmiento, lo que en el contexto internacional se denomina ejecuciones sumarias extrajudiciales, lo cual es gravísimo. Claro, don Héctor, si bien, digamos, ayer la señora Patricia Tapatá, miembro del GIEI, decía que nosotros no vamos a hacer consideración alguna sobre si hubo golpe o no, sobre si hubo fraude o no. Textualmente, el GIEI dice: el GIEI consideró las narrativas sobre presuntos fraude electoral y golpe de Estado como elementos de contexto para la investigación de los hechos de violencia y las violaciones de los derechos humanos, según aclaró ayer. Eso para volver al tema que comenzó usted describiendo. Lo otro, ¿por qué no se incluye? ¿Hay alguna disquisición jurídica o una explicación jurídica, según conoce usted? ¿Por qué no se ha incluido la palabra delitos de lesa humanidad en el informe? Sí, cierto, hay esa descripción sobre ejecuciones sumarias, ejecuciones sin el amparo legal. Bueno, es absolutamente innecesario porque dentro de los crímenes de lesa humanidad, las ejecuciones sumarias y las ejecuciones sumarias extrajudiciales son catalogados como los crímenes de primer orden, ¿no es cierto? No hay nada más grave que el ejecutar a una persona, que quitar la vida de una persona de una manera abierta, de una manera deliberada, como presupone la existencia de estos hechos en Sacaba y en Sencata. Pero el informe, Rubén, va mucho más allá, ¿no? El informe habla de graves vejaciones a diferentes grupos raciales, habla de una violencia racial verdaderamente impresionante. Y es algo que profundamente nos conmueve, nos consterna. Uno cuando lee este informe acaba profundamente consternado, Rubén, uno acaba al borde de las lágrimas porque nos cuesta creer que en nuestro país hayamos tenido que vivir lo que se ha vivido. Cuánto dolor y cuánto sufrimiento habrán en las familias de esas víctimas, a las cuales las ha nombrado personalmente una por una, con absoluta integridad, sin importar de dónde provenían, cuál era su creencia o cuál su participación. Todos los bolivianos que han perdido la vida merecen todo honor y toda gloria y todo respeto, porque son muertes inútiles. Son muertes que no debían haberse dado. No digo inútiles en el sentido que no hayan servido. Por supuesto que deberían ser incluso declarados héroes de la democracia, pero ellos no tenían que haber muerto. Son muertes injustificadas. En algún momento logramos nosotros decir en las acepciones que, siguiendo lo que la cúspide del derecho romano se decía, que Roma valía la vida de un hombre. Pues el Estado vale la vida de un hombre, ¿no? Y la razón de la existencia del Estado en última instancia es la protección de la vida, es la protección de los seres humanos. Por eso es tan importante y tan revelador el gran compromiso que ha mostrado el presidente Arce el día de ayer. Embajador, la conformación del GIEI fue condicionada por el entonces gobierno transitorio de Yanine Áñez, quien ha pedido que las investigaciones de la violación de derechos humanos y los hechos violentos de 2019 abarquen no solo a partir del 10 de noviembre para adelante, el día de la renuncia de Evo Morales para adelante, sino a mucho más antes, porque los conflictos han comenzado el 20 de octubre, el día mismo de las elecciones, más bien al día siguiente de las elecciones. Y en las investigaciones del GIEI se establece que hubo violación de derechos tanto en el último tramo del gobierno de Evo Morales como también en el tramo inicial del gobierno transitorio de Yanine Áñez. Y consiguientemente, usted habrá visto los titulares en algunos medios de comunicación, ambos son culpables de algún delito, pero a ambos tampoco se le pueden atribuir, o por lo menos a Evo Morales no se le puede atribuir el caso de masacres, por ejemplo, o las ejecuciones sumarias. Hubo delitos que se cometieron, por ejemplo, en la muerte de 2 personas en Montero, en las vejaciones, humillaciones y otras acciones delincuenciales en Vila Vila, según el informe. ¿Qué criterio tiene respecto de esa valoración que da el informe? Yo creo que, creo que lo ha expresado el presidente Arce el día de ayer, cuando prácticamente se ha referido a todas las víctimas, ¿no? No hay víctimas de primera ni víctimas de segunda.
Todas las personas, independientemente de su creencia e ideología, merecen memoria, verdad y justicia. Esa frase tan importante que se ha acuñado. Todas las personas merecen que las situaciones de violación a sus derechos humanos sean, obviamente, investigadas. Y ninguna situación, ningún elemento justifica la violación de derechos humanos. Y obviamente la investigación debe abarcar el marco temporal dentro del cual el GIEI ha trabajado, vale decir, desde septiembre del año 2019 hasta diciembre del año 2019. Pero es muy importante, Rubén, identificar quiénes son los autores mediatos de estas movilizaciones, quiénes son los autores mediatos después, una vez ya cuando dan el golpe de Estado, de la represión contra la gente. Los militares han salido a disparar a la gente y los policías han salido a disparar a la gente por gusto, porque se han enloquecido, por diversión. No, había un decreto supremo, este decreto supremo 4078, este decreto de la muerte, podemos decir, es la base para que hayan salido a realizar estas ejecuciones sumarias como las califica el GIEI Bolivia. Y esa es una situación que no solamente debe hacer pasibles de responsabilidad a los autores inmediatos, a los autores directos, sino también a los autores mediatos, a los autores indirectos, de acuerdo a grandes teorías que hay en el derecho penal sobre la autoría inmediata, ¿no? Y bueno, aquí la evidencia es clara. Por supuesto hay que tener una gran apertura a cualquier investigación, pero la evidencia es clara de quiénes han sido los autores, primero de la desestabilización de un gobierno legalmente constituido, como el gobierno del presidente Evo Morales, en base a locuciones absolutamente falsas, a elementos que no corresponden a la verdad, y después en el golpe de Estado a sembrar una serie de vejaciones, una serie de violaciones a los derechos humanos con tremendos resultados lamentables para la vida, ¿no? El informe abarca mucho más, abarca violaciones sobre violencia racista, violaciones al debido proceso, al derecho a la defensa, a la presunción de inocencia, abarca grandes y gravísimas violaciones a través de grupos paraestatales, como denominan, a la tristemente célebre Unión Juvenil Cruceñista y a ese grupo denominado la Resistencia Cochala, que los identifica como verdaderos autores de situaciones de vejaciones, torturas, tratos inhumanos, degradantes, de acuerdo al derecho internacional, y que no pueden existir, que no deben existir más en el contexto de la nación boliviana. Y ahí está el compromiso del presidente Arce de no permitir esta situación. El informe, Rubén, para concluir, hace un especial énfasis en la violación de derechos en contra de las mujeres, ¿no? Las mujeres han sido un sujeto como víctima muy importante dentro de todo lo que ha ocurrido, ya que han tenido incluso violaciones hasta de índole sexual. Ahí se analiza, por ejemplo, el caso de la señora Patricia Arce, la exalcaldesa de Vinto, la actual legisladora de la Asamblea Legislativa Plurinacional, una digna mujer boliviana que ha sufrido hasta el extremo, y todos hemos visto su sufrimiento, ha estado prácticamente al borde de la muerte, como lo establece el GIEI Bolivia, casi bajo la aquiescencia de la policía boliviana, ha sido torturada, ha recibido tratos crueles, inhumanos y degradantes de su condición de mujer y de su condición humana, y esa situación, por supuesto, se ha reprisado en otros casos, y es una situación verdaderamente inaceptable. Saludamos, valoramos el compromiso del presidente Luis Alberto Arce en comprometerse y en convertirse en presidente de los derechos humanos, y aceptar absolutamente, dentro del marco de la Constitución Política del Estado, todas y cada una de las recomendaciones que ha establecido el GIEI Bolivia, e implementarlas para que de una vez esta suerte que hemos tenido en Bolivia de impunidad, de dejar las cosas así, de no cerrar los temas, finalmente concluya y los bolivianos conozcamos la verdad de qué es lo que ha pasado en uno de los episodios más tristes y más luctuosos que no debería volver a repetirse jamás en nuestro país. Don Héctor, buen día, le saluda Marco Ibáñez. ¿Cómo está, Marco? Bueno. ¿Cómo está? El secretario general de la OEA, don Luis Almagro, ha escrito tras revisar el informe del grupo de expertos que hemos tomado nota de la publicación del informe del GIEI. Sin perjuicio de un análisis del mismo, en los próximos días consideraremos que contiene importantes elementos a ser presentados ante la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia, escribió don Luis Almagro. ¿Coincide usted con esta posición o cuál debería ser el camino de aquí adelante? Bueno, hay yo creo que
casi un delirio del señor Almagro y una posición absolutamente incorrecta. Yo no sé si él será o no será abogado finalmente, pero él debería conocer que de acuerdo al artículo 34 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, esta corte que tiene su sede en La Haya es una corte para resolver las controversias entre los estados. Parece que el señor Luis Almagro no está haciendo sus tweets o está copiando los tweets que le están enviando desde grupos radicales aquí en nuestro país. La Corte Internacional de Justicia, de acuerdo al artículo 31 de su estatuto, 34, perdón, de su estatuto, establece que es una corte para solucionar controversias entre estados, y aquí yo no veo ninguna controversia con ningún otro estado. Son alocuciones verdaderamente absurdas, carentes de fundamento, carentes de razón, que no tienen razón de ser y que muestran un nerviosismo y una preocupación profunda porque uno de los autores mediatos, hace un momento hablábamos de la autoría inmediata, de todo lo que ha ocurrido en nuestro país es nada más y nada menos que el señor Luis Almagro. Luis Almagro, a la cabeza de la Secretaría General, sin la quisiencia de la OEA ni ninguno de los organismos de gobierno de la organización, emite la madrugada, y eso lo dice el GI, a la hora exacta, incluso a las 4:05 de la mañana, la madrugada del domingo 10 de noviembre, emite el informe preliminar de auditoría. Un informe absolutamente ilegal porque no estaba contemplado en el acuerdo que suscribió el Estado boliviano con la Secretaría General, un informe ilegal porque nunca fue puesto a consideración del Estado, y lo peor de todo, un informe ilegal porque estaba lleno de falsedades. Tiempo después, meses después, más de 7 informes independientes internacionales llegarían a la conclusión de que jamás en Bolivia ha habido una manipulación dolosa de los resultados electorales, más allá de los errores que hayan podido haber y que también nos ha establecido un peritaje de la Fiscalía encargado a la Universidad de Salamanca. No ha habido en ningún momento un monumental fraude, como ha mencionado el señor Mesa. Si hubiera habido un monumental fraude, ¿dónde están los autores? ¿Quiénes son? ¿Cómo lo han hecho? ¿Cuántos votos se han pasado de un lado a otro lado? Pues es un absurdo, es la mentira que se ha utilizado para derrocar un gobierno constitucional y para generar la violación de los derechos humanos tan cruenta, tan terrible como la que ha vivido la nación boliviana y que está relatado en este informe del GI, que está encargado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que a su vez es un órgano de la Organización de Estados Americanos. Así que es presumible el nerviosismo, la preocupación, el extremo estado de delirio, podríamos decir, que tiene el señor Luis Almagro, que le llevan a hacer estas afirmaciones que además jurídicamente son absolutamente inaceptables dentro de las certezas dentro de las cuales nos movemos los juristas. Embajador, ¿qué tiene que ver la Corte Penal Internacional, como también anuncia Almagro? El señor Almagro no es quien para hablar por los estados. Él es un funcionario de la Organización de Estados Americanos, que como su nombre lo dice, es la organización de los estados americanos. La Secretaría General debe estar al servicio de los estados. El secretario general en muchas actuaciones, y no solamente contra Bolivia, actúa por sobre la organización, actúa por sobre los estados, actúa simple y llanamente como si la organización estuviera a su servicio, y eso no es correcto. Es una verdadera vergüenza para la región, es una verdadera vergüenza para la Organización de Estados Americanos el accionar del señor Almagro, que en algún momento tendrá que concluir por el bien de esta organización que teóricamente ha surgido para la defensa de la democracia en la región. Por el accionar del señor Luis Almagro, finalmente se ha convertido en una organización que ha promovido y ha generado y ha sido el detonante final del quiebre constitucional en nuestro país. Si bien Almagro no cita quiénes estarían siendo llevados a juicios tanto en la Corte Penal Internacional como en la Corte Internacional de Justicia, ¿será Evo Morales al que apunta? Habría que preguntar al señor Almagro dentro de sus delirios y las situaciones que se está inventando y qué está pensando. Yo no me animo a interpretar, porque realmente está partiendo de presunciones absolutamente equivocadas. Él no es quien para llevar a nadie ante la Corte Penal Internacional, y nada tiene que hacer la Corte Internacional de Justicia, un verdadero absurdo jurídico. En su criterio jurídico... Por lo tanto, las únicas personas que, en un caso de que la justicia boliviana no funcionara, podrían llegar a la Corte Penal Internacional, son las personas que han participado del gobierno de facto, que se han hecho del poder en base al uso de la fuerza y se han mantenido en el poder con estos actos que han narrado el GI Bolivia, con estas gravísimas violaciones a los derechos humanos, con esta grave supresión de derechos de las cuales han sido víctimas 38 personas inocentes que han perdido la vida. Sí, solamente. Por lo tanto, es un verdadero absurdo y una situación absolutamente incoherente la mención que hizo el señor Luis Almagro, y bueno, no me corresponde a mí interpretarla, porque además son situaciones equivocadas, son conceptos erróneos, forzados,
y que no corresponden a la verdad. Si bien las conclusiones del GIEI no son vinculantes, como lo ha admitido ayer el secretario general de la Fiscalía General, Edwin Quispe, como también la señora Tapatá ha dicho que no hubo una investigación penal el que ha hecho o la que ha hecho el grupo GIEI. ¿Cómo corresponde, qué consecuencia tiene este informe en las investigaciones en Bolivia? Se podría pensar primero que el caso tiene que resolverse en Bolivia y no así fuera del país. Aquí tiene que haber una toma de conciencia, y lo ha dicho el presidente Arce, ha hecho una invocación muy importante que yo creo que es fundamental, ¿no? Aquí hay que invocar a los líderes de la oposición y consultarles si realmente tienen una vocación por la vida de los bolivianos, por la dignidad de la nación boliviana, y si es así, que promuevan, por supuesto, la autorización de un juicio de responsabilidades que, aparte de los otros procesos que tiene la señora Áñez y los miembros de su gobierno, se lleve adelante con los cánones que señala la Constitución Política del Estado, como lo pidió ayer el presidente Arce, y que finalmente concluya con el conocimiento de la verdad de qué es lo que ha ocurrido en Bolivia. Ese es algo que yo creo los líderes de oposición, por respeto a la memoria y a la dignidad de 38 personas que han fallecido, 38 familias que tienen el día de hoy un hueco terrible dentro de su vida, que tienen un miembro que ya no está con ellos, por respeto a ellos, es fundamental y necesario que se lleve adelante una investigación seria. Saludamos también la determinación de la Fiscalía de formar un gran grupo de investigadores, de los mejores fiscales, no las comisiones fiscales que quizá hemos conocido hasta ahora, sino mucho más grandes, para finalmente cumplir el mandato del GIEI Bolivia. Y ratifico una vez más el compromiso de nuestro gobierno, el compromiso personal del presidente Arce Catacora con la defensa de los derechos humanos. Dos consultas finales, don Héctor. Frente a las presunciones de don Luis Almagro, secretario general de la OEA, ¿hará alguna representación su despacho? Y la segunda, el informe de los expertos sugiere llevar adelante también algunos ajustes, reformas a la justicia. ¿Usted coincide con ello? Bien, ya son constantes los exabruptos del secretario general. Recordemos que el 11 de agosto la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia, a cargo de Francisco Guerrero, que es uno de los colaboradores del señor Almagro, ha emitido no sé si llamarle un dictamen, un informe, un documento de 9 páginas, verdaderamente insultantes contra el pueblo boliviano, contra la democracia boliviana y contra la institucionalidad de nuestro país. Esta situación ha merecido una reacción inmediata y yo adelanto esta primicia en La Razón. El día de ayer, al final de la tarde, se ha confirmado la realización de un Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos el próximo miércoles a las 10 de la mañana, en la que van a participar autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia, de participar el canciller del Estado y ha de participar también el ministro de Justicia, el doctor Rogelio Maita y el doctor Iván Lima Magni, que juntamente con nosotros hemos de representar esta actuación ante el Pleno del Consejo Permanente, que es uno de los órganos de gobierno, juntamente con la Secretaría General que tiene la organización. En este mismo consejo, y ya lo hemos anunciado, vamos a pedir un otro Consejo Permanente más adelante para que el GIEI Bolivia presente ante los países estas conclusiones y vamos a debatir y poner en evidencia en el seno de la organización todos estos actos de inconducta que se están llevando adelante por parte del secretario general, bueno, que en definitiva le está haciendo un gran daño a la organización y no lo decimos solamente nosotros, creo que hay un sentimiento colectivo en varios países de la OEA que ya ven y se dan cuenta que se está generando un gravísimo grado de desconfianza, un gravísimo grado, un peligroso grado, yo diría, de susceptibilidad en cuanto al accionar de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, que puede comprometer a toda la organización, ¿no es cierto?, por lo menos en cuanto a las tareas de misiones de observación electoral, algo que trabaja un departamento especial que se llama la DECO, y que está bajo la Secretaría de Fortalecimiento de la Democracia, que a su vez es la que ha emitido no sé si llamarle informe, porque no es un informe, es un dictamen, no fue aprobado en ninguna de las instancias de la OEA, fue más una expresión del capricho personal, como ya nos tiene acostumbrados el señor Almagro, y que ha de ser impugnada formalmente en un consejo permanente muy importante que se va a llevar adelante la próxima semana. Respecto a la reforma de la justicia, su trabajo independiente, que no sea parcializado. Y acoto algo ahí, la oposición, especialmente Comunidad Ciudadana, ha planteado, en caso de que haya un eventual juicio de responsabilidades contra Yanine Áñez por los sucesos de 2019,
primero debería reformarse la justicia? Bueno, yo comparto las opiniones del GIEI sobre las críticas que se han hecho a la justicia, ¿no? Lamentablemente no se ha transformado la justicia como debería haberse transformado durante todos estos años de transformaciones políticas. Es una situación que es evidente, pero eso no deslegitima la justicia para conocer y llevar adelante los procesos. Aquí no estamos hablando de un organismo nacional. El GIEI Bolivia es lo más elevado que puede haber en cuanto a investigación de derechos humanos, y él ha llegado a estas conclusiones. Y si él ha llegado a estas conclusiones, no hay por qué desconfiar que sobre la base del trabajo del GIEI, la justicia boliviana finalmente operativice lo que el mismo GIEI está mandando. El decir que se espera otra justicia, que se transforme, cuando ya existen las conclusiones dadas en el marco de absoluta independencia, transparencia, profesionalismo y veracidad que tiene este grupo, es tratar de buscar impunidad. Y eso obviamente no es aceptable desde ningún punto de vista. Más allá de una reforma de justicia necesaria, las recomendaciones del GIEI tienen que ser cumplidas, tienen que ser llevadas adelante, y finalmente el pueblo boliviano tiene que alcanzar esos tres elementos: memoria, verdad y justicia, para que estos hechos fundamentalmente no se vuelvan a repetir jamás, ni en Bolivia ni en ningún otro país de nuestra América. Embajador, le agradecemos su tiempo. Con La Razón Radio seguramente estaremos en contacto más adelante, a ver si nos cuenta la reunión del Consejo que va a servir para plantear Bolivia un análisis y también la consideración del informe del GIEI.